Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Menena Cután, diseñadora, ilustradora, escritora venezolana, formada en el Instituto de Diseño Fundación Newman de Caracas, así como en la Pearson School Design and Path Institute en Nueva York, quien ha estado participando como invitada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en diversas actividades. Junto a Chomin Laceras, hola Chomin, Hola Ronald, un placer estar otra vez con ustedes. María Clara Roballo Hola a todos, un placer de tener esta invitada el día de hoy. y el profesor Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro. Hola, hola, buenos días. Vamos a entrevistar a Menena un poco sobre la labor que ella desarrolla y un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Menena, ¿qué es la literatura infantil y qué es la ilustración infantil? Hola a todos, encantadísima de estar con ustedes, honrada y emocionada y un poco curiosa también. Ronald, Chomin, María Clara y Alejandro. Mira, a mí no me gusta mucho describir ni poner etiquetas. Yo creo que la literatura, en el sentido general de la palabra, es una puerta al mundo. Es el que lee se abre al mundo y, y a los niños les pasa lo mismo, pues. Los niños aprenden a través de los libros cosas que no aprenderían de esa manera. Y todo depende de cómo uno se los muestre, eh, puede, puede llegar muy lejos, esa mente. Eh, la mente vuela y llega a donde la imaginación no tiene límites. Así es que eso es lo más lindo de la literatura infantil, que es muy genuina, es muy pura, va a un lector que no tiene prejuicios. Entonces, eh, el niño es capaz de interpretar, de percibir y de sentir cosas que los adultos no. Son mucho más sabios que uno, porque uno tiene mucha información a través de la vida y se ha estructurado una serie de ideas ya preconcebidas de las cosas, mientras que el niño apenas está abriendo esa mente. Entonces, cuando tú entras en esa mente del niño que está casi virgen o está comenzando a tener conocimientos, pues es muy creativa, es muy inteligente y es mucho más clara que la de los adultos. Los niños son capaces de entender cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Yo he aprendido mucho de la mente de los niños. Mi- Es impresionante. Mira, Menena, en tu obra, tanto para niños como para adultos, porque también escribes para adultos también, has abordado el mundo de las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Primero con el libro para niños, el libro negro de los colores, que se editó en el año 2008, entiendo que en México, y luego con ya una obra que es también para adultos, que se llama Cierra los ojos que vamos a ver, ¿no? Ya un poquito después, en el año 2013. ¿Qué te llevó a escribir sobre este tema, digamos, tanto para niños como para adultos? Bueno, fíjate tú que justamente esa capacidad de tratar de entender la mentalidad de los niños, eh, esa curiosidad, y ahí hubo como dos elementos. Uno es que siendo yo una persona que me comunico básicamente con imágenes visuales, porque soy además diseñadora gráfica, o sea, siempre me ha gustado el dibujo, y soy ilustradora y casi que escribo con imágenes visuales porque soy muy visual. Siempre le he tenido como un miedo o me ha impresionado mucho el mundo de las personas que nacieron sin haber visto. No solamente las que se quedaron ciegas,
sobre todo los que nunca han visto. Esa es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo alguien que nunca ha podido ver puede entender este mundo, que los ignora absolutamente además, porque todo está hecho para los que sí ven. Entonces, yo me he dado cuenta a través de los años que tengo trabajando en diseño gráfico y en ilustración y todo, que yo para entender las cosas tengo que regresar a mi niñez, a mi pensamiento de niña, o sea, a lo esencial. Y dije, ¿cómo será eso de vivir sin ver? Y me imaginé que yo era un niño ciego, que yo había nacido sin ver y que yo me llamaba Tomás. Bueno, Tomás porque pensé en la imagen de Santo Tomás que Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces dije, bueno, yo me llamo Tomás, yo soy un niño que nací y nunca he visto. Y mis amigos me invitan a jugar, porque yo tengo amigos mis amigos sí ven. Entonces cuando me invitan a jugar, me dicen, vamos al jardín, que el cielo está azul. ¿Qué es azul para mí? Para Tomás que nunca ha visto. Y yo me puse a pensar, bueno, sí, yo soy Tomás y nunca he visto, y cada vez que salgo al jardín y me dice que el cielo está azul, yo siento que el sol calienta mi cabeza. Entonces me empecé a imaginar que yo era ese Tomás y que era el rojo para mí. Bueno, yo he oído que la sangre es roja. Y yo cuando me caigo me raspo la rodilla y me sale sangre. Entonces el rojo duele cuando se asoma por el raspón de mi rodilla. Y es ácido como la fresa, porque yo sé que la fresa es roja porque lo he oído. Y es dulce como la patilla, pero duele cuando se asoma por el raspón de mi rodilla. Y así fui hilando sensaciones, o sea, haciendo paralelos entre colores, porque claro, era un reto tratar de pensar en colores cuando el color es un estímulo absolutamente visual, porque yo puedo pensar en que las personas ciegas tocan y sienten por el tacto o escuchan, pero el color es un estímulo que tiene que ver con la luz, o sea, es imposible de tocarlo ni de sentirlo. Entonces, ese fue el reto que me puse, pero realmente yo no estaba pensando en un libro, yo no estaba pensando en adultos, yo no estaba pensando en nada. Yo simplemente estaba haciendo una reflexión, una intromisión, una experiencia personal de cómo sería sentir sin ver, sentir los colores. Y escribí ese texto que nunca imaginé yo que que iba a ser un libro, realmente. O sea, no sabía, yo no sabía qué era, porque además yo no es que soy poeta, yo no dije eso es un poema que yo escribí, no. Yo escribí algo que me salió del alma y que se convirtió después en un libro que realmente es un libro bellísimo, porque es un libro que fue concebido, lo vio Mónica Berna, que era mi editora en ese momento, yo estaba haciendo unas ilustraciones para otro libro, ella leyó este texto y vio un libro aquí. Y además vio un libro infantil, porque ella es editora de libros infantiles. Y yo decía, pero ¿cómo que a mí me parecía que yo era fortísimo lo que yo estaba escribiendo? Mira, Menena, y Pero además ella, ese libro ganó un premio muy importante en el Festival del Libro de Bolonia. Entiendo que es un poco como el Nobel de los premios para la literatura infantil, ¿no? sí, fue una sorpresa total, porque de verdad que es que el libro fue surgiendo a través de ese texto que sí era muy fuerte, porque en el texto realmente, imagínate ese texto pero sin libro, porque el libro hoy en día es un libro negro que tiene braille, que ya te anticipa de qué se va a tratar ese texto. Pero cuando yo lo escribiera en una hoja de papel, y en todo el texto no se hablaba de la palabra ciego, no se hablaba de la palabra no ve, sino simplemente tú estabas hablando de sensaciones a través de otros sentidos que tenían que ver con los colores, pero al final, en la última línea, dice, todos los colores le gustan a Tomás, porque los huele, los toca, los oye y los saborea. Y en esa última línea es cuando tú
decías, wow, es que no ve el niño. O sea, era como era una sorpresa, era una cosa. Y claro, este libro, este texto causó mucho impacto en mi editora y ella dijo, yo quiero hacer este libro. Yo como que un libro, eso cómo se hace un libro con eso. Y empezamos a hablar de por qué yo lo había escrito. Y ella me dijo, bueno, si tú lo que quieres es someter, porque yo le decía, es que yo lo que quiero es que la gente se plantee, porque es que yo estoy segura que es que a nadie se le pasa por la cabeza pensar, wow, ¿cómo será vivir sin haber visto? No, eso no le pasa a uno por la cabeza. Pero yo estoy segura que el día que te pase por la cabeza, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, porque es que es una experiencia. Entonces ella me dijo, bueno, si tú lo que quieres es que el lector se someta a este sentimiento, vamos a hacer un libro negro. Y ahí surgió todo esto de hacerlo en braille y de buscar unas ilustraciones en táctiles y toda esta cosa. Y claro, el libro cogió vuelo. O sea, de verdad que es un libro bellísimo. Y no me doy todos los créditos yo, porque es un libro que se hizo en equipo y es un libro que además ha tenido una vida y que me ha dado a mí una vida bellísima de lo que ha generado, ¿no? De la sensibilidad que ha generado el libro. En Es muy lindo. efecto, Menena, mis sobrinas son groupies tuyas, Ah, ellas sí, qué emoción. aman ese libro y pues yo lo conocí recientemente y me parece precioso. Y quisiera preguntarte, bueno, cuando uno ve efectivamente tu trayectoria como diseñadora, como ilustradora, como escritora, pero también como editora, y ve tu obra en general, yo quisiera preguntarte cuál ha sido el papel del diseño en tu forma de comunicar, y en tu forma de Mira, comunicar pensamientos importantísimo. complejos como... Sí, 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 total. O sea, yo digo que yo soy una diseñadora que hace el libro. Yo no soy escritora, yo trabajé 30 años por lo menos en diseño como tal, logotipo, portada, todo lo que te puedes imaginar, menú, portada de libro, em, empaque, pero yo siempre tenía esa cosa conceptual, yo me doy cuenta y es muy cómico porque yo nunca me he trazado un camino, de verdad, yo creo que en la vida, ni siquiera cuando me casé, ni cuando iba a tener los hijos, a mí me han ido saliendo las cosas a medida que recorro ese camino. Entonces, a medida que diseñaba y que trabajaba en todo esto, eh, fui descubriendo que yo me interesaba como el mensaje, además de la parte gráfica en sí, la estética, porque yo nací con ese chip en la cabeza, porque además vengo de una familia en donde es importantísimo el tema estético, el espacio. Yo además soy sobrina de Tomás Sanabria, el arquitecto que es muy conocido en mi país, hermano de mi mamá, y entonces siempre viví en casa de este arquitecto y siempre fue muy importante que cada rincón tuviera como que, tú sabes, su armonía, su cosa, la luz, el espacio, todo esto forma parte de mi niñez. Entonces, a medida que fui trabajando en el diseño, también me fui dando cuenta de que yo, cuando en mis propias ilustraciones, y quería decir algo, y descubrí después, más tarde, que, que también me gustaba escribir. Entonces como que fui ensamblando todas estas inquietudes, pero el diseño nunca se fue, o sea, el diseño es indispensable. Yo cuando hago un libro no puedo separar el texto el único libro en realidad que ha pasado eso es el libro negro de los colores, porque cayó en esto, o sea, no es un libro que yo no lo concebí como un libro, no lo concebí como un libro. Yo escribí una reflexión y se convirtió en un libro, pero el resto de mis libros yo no, a veces sale el texto primero y entonces las ilustraciones complementan ese texto y el diseño tiene que ir potenciando ese mensaje porque siempre trabajo con
muy poquito recurso, me gusta el minimalismo, me gusta un texto mínimo que no le sobre una palabra ni una coma, igual las ilustraciones. Entonces, claro, tengo que ir como jugando con todos estos elementos y se convierte en una sola cosa que tiene texto, ilustraciones y diseño, pero es un todo, es un libro, ya sale Claro. así, sale listo, Elena, el horno. es claro, digamos que tu obra refleja la ilustradora, ¿no? Y además vienes de una, probablemente de la gran escuela de diseño en Venezuela, que es la Eso sí es NOIN, verdad, gran obviamente. escuela. Uf, Sí, la que dio todo, la que incluso generó otras escuelas, ¿no? sí, sí. Ahora, cuando aparece la faceta de la escritura, ¿cómo afecta en alguna medida o de alguna manera tu acercamiento a la ilustración, al diseño? Yo no creo. A mí me sorprendió muchísimo cuando, yo no sé si ustedes conocen, pero mi trabajo de repente se fue para una galería de arte. O sea, los libros no terminaron, porque gracias a Dios no han terminado, pero coincidieron en una galería de arte que fue la Galería TAC en Las Mercedes. Pero yo no entendía, cuando a mí Rita Salvestrini, a quien ustedes conocen muy bien, que fue además directora del Museo de Arte Contemporáneo, ella me conocía a mí de diseñadora, cuando yo le hice a ella una serie de empaques, cuando ella trabajaba en el fondo, qué sé yo, en el centro consolidado, no sé qué. Ella me había perdido la pista porque, claro, yo me había retirado, o sea, ella estaba en otra cosa. Entonces me la encuentro en un aeropuerto, esperando un avión en Maiquetía. ¿Y qué es de tu vida? Me empieza a hablar, y yo, bueno, yo estoy haciendo libros y tal, y nada, yo andaba con mi iPad y le empiezo a mostrar, porque ella es muy curiosa, y ella ese día terminó diciendo, ¿a ti no te gustaría tener hacer una exposición de tus libros? Y yo, pero ¿cómo se hace una exposición de mis libros? A mí me parecía que eso era una locura. Y yo digo, bueno, claro que me encantaría, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, bueno, eso pasaron 2, 3 meses. Yo juraba que eso era una conversación de la que uno siempre dice, como en los matrimonios, bueno, sí, nos vemos, yo te llamo. Y decía, pues no, me llamó y me dijo que habían aceptado y tal, y yo decía, bueno, yo... Total que estos libros se convirtieron en una exposición, pero claro, hubo que hacer un montaje, eh, eh, los, se diseñaron unos módulos, Pedro Quintero y Cristian Oporto diseñaron una exposición increíble, convirtieron cada uno de mis libros en un módulo interactivo y se hizo una exposición. O sea, yo nunca me imaginé que los libros iban a tener esa utilidad o ese intercambio, esa relación con un lector tan directa, ¿no? Que fue emocionantísimo y ya se hicieron 5 exposiciones. Una de ellas fue en Cartagena, en el AI Festival de Cartagena, en el año 2020. Sí. Y, y pues, o sea, los libros terminan cogiendo cada uno su camino. O sea, yo no tengo un plan, yo no digo esto va a pasar así, sino que empiezan a pasar cosas. Los textos se complementan a las ilustraciones, no pelean, son hijos de la misma barriga. Así que no, Mira, no, Menena, ya para cerrar, porque tenemos poco tiempo, tú te has adentrado también con la novela El final de la película del año 2017 en un tema de la mayor actualidad para los venezolanos, como es el éxodo que tiene a 8 millones de ellos viviendo fuera del país, ¿no? Comprenderemos mejor a través de la literatura lo que ha significado este fenómeno para un país que lo ha vivido por primera vez, el fenómeno de la migración. uy, yo creo que ese es un sentimiento que cada quien lo tiene profundo en su corazón, en su ser. Cada venezolano, yo digo, no hay un venezolano inmune a esto, ni los que se quedaron, ni los que se fueron, ni los que... Todo el mundo sufre lo que la migración, se haya ido o se haya quedado.
sea, porque es que todos lo vivimos desde distintos ángulos. Y bueno, yo en ese libro sí quise pintar un poquito, en ese libro quise jugar con 4 conceptos. Uno es la migración, otro es la convivencia de 4 generaciones, que eso antes no se daba. Antes la gente de casualidad tenía algunos abuelos, 1, 2, pero hoy en día uno tiene bisabuelos. Entonces, es muy impresionante ese intercambio que hay entre bisabuelos y bisnietos. Y después, bueno, el tema del cine, que siempre es tan interesante, cómo entró en Venezuela y siempre cómo nos toca de alguna manera alguna película a cada quien en su vida, nos hace identificarnos o nos recrea momentos importantes. Y bueno, y en otra parte también quise rescatar algunas anécdotas familiares que sabía que se iban a morir si yo no las escribía, y porque 2 de los personajes de estos bisabuelos están inspirados en mis papás. Y muchas de las cosas que se cuentan son anécdotas que sucedieron en mi familia. Y bueno, ese es un libro que quiero mucho porque me recuerda, tiene muchos vínculos afectivos conmigo, ¿no? Muchísimas gracias a Melena Cotén por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, quisiéramos preguntarle muchas más cosas. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal lasillavacía.com.